Creo que fueron los últimos 2 domingos en donde estuve compartiendo, comenzamos a profundizar en el tema de la tristeza. Lo último que estuvimos hablando fue acerca de la depresión y cómo la depresión, decíamos, es una de las trampas emocionales más difíciles, ¿sí? Porque el que la sufre pierde la voluntad. Entonces es muy difícil salir. Pero veíamos de qué manera Dios provee la salida. No hay cosa de la que Dios no nos libre, no hay cosa que Dios no pueda sanar, restaurar y restituir si fuera el caso de que el diablo nos ha robado. Entonces, viendo esto, decíamos, bueno, primero veíamos qué hacemos nosotros si estamos en una situación de tristeza, si estamos pasando por una depresión, pero también decíamos, ¿qué hacemos si tenemos a alguien cercano que está pasando por este proceso? Y leíamos un proverbio, Proverbios 25:20, la versión NBI, que dice, dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Interpretando esto, decimos, no podés a alguien que está pasando por una crisis, por un pozo de tristeza, de depresión, decirle, vamos, vamos, alegrémonos, ¿no? Ponele onda, levantate, que el día está hermoso y salgamos. No, no funciona así, ¿no? El corazón humano no tiene un botón de reset. No podemos hacer un chasquido de dedos y sacar a la persona de ese pozo. Y, y la última vez empezamos, y fue solamente como la introducción, empezamos a ver un ejemplo muy claro de esto. La Biblia nos enseña por la positiva o por la negativa. Podemos ver lo bueno que podemos ser como reyes viéndolo a David o lo malo que se puede ser como rey viéndolo a Saúl y diciendo eso es lo que no hay que hacer. Bueno, y entramos en el libro de Job. El libro de Job es una maravilla literaria. Está considerado, hay libros en la Biblia que son libros sapienciales, ¿no? Como Proverbios, Eclesiastés, que son libros que hablan sabiduría, ¿sí? Tienen por ahí principios filosóficos de una manera muy simple. Después tenemos otros libros que podríamos considerar los libros eh, poéticos, Cantar de los Cantares, Salmos, ¿sí? Bueno, Job es un libro que combina estas dos cosas. Es un libro de profunda sabiduría, es un libro que profundiza en la filosofía del que sufre y a la vez está escrito como un poema. Lástima que nosotros no podemos entender hebreo, porque seguramente en hebreo tendrá mucha más riqueza, o por lo menos podríamos ver cómo riman los versos, ¿sí? Pero aún así es un libro, como les digo, que es una joya literaria. Y para colmo se calcula que tiene entre 2.500 y 4.000 años. O sea que eh, tremendo, realmente es un tesoro que nos llega a las manos, de mano del Señor. Y yo titulé este estudio La inutilidad, y perdónenme los teólogos, por favor, Jane, no te ofendas acá, la inutilidad de la teología frente al dolor. La historia de Job y sus amigos, ese podría ser el título del libro, si vamos a escribir un libro de esto, ¿sí? La inutilidad de la teología frente al dolor. Y vamos a entrar rápidamente a recordar los primeros pasajes del libro. En Job 1, del 1 al 3, voy a leer en Reina Valera Contemporánea, dice, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas,
era el hombre más rico de Oriente. Y solo parafraseando, el libro cuenta que Satanás, en una conversación con Dios, consigue permiso para sacarle a Job todo lo bueno que tenía para ver si así renegaba contra Dios. Por lo que Job en un solo día pierde todos sus hijos y todas sus riquezas. En un día. Y vemos ahí en el capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, este Job, ¿no? Cuando pierde todo, cuando le vienen a dar las noticias, dice que se rasga las vestiduras, como era costumbre en esa época en Medio Oriente, se rasga las vestiduras y en silicio y ceniza dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Tremendo ejemplo de siervo del Señor, Job. ¿Cuántos responderíamos así frente a lo que le pasó a Job? Bueno, por acá venimos por la positiva, ¿no? Esto es un ejemplo positivo de lo que deberíamos hacer frente a situaciones de pérdida. En una segunda charla, porque Satanás no se conforma con esto, en una segunda charla Satanás le dice a Dios, le dice, bueno, está bien, por ahí es un egoísta, que como le importa él mismo, perdió a la familia y no le importa. Déjame tocar su cuerpo y vas a ver cómo blasfema en tu propia cara. ¿No? Y el Señor nuevamente le da permiso a Job, solo le prohibió quitarle la vida. Dice, te permito tocar su cuerpo, no lo podés matar. Y en Job 2, del 7 al 10, leemos esto. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabra. Hasta acá la situación. A Job ya lo único que le quedaba por perder era la vida. Todo lo demás, hasta la esposa parece, lo había abandonado en el camino. Decíamos que la esposa de Job también estaba transitando un duelo. Había perdido a todos sus hijos, había perdido también las riquezas que compartían con Job. Solo que reaccionó de una manera distinta frente al duelo. Y decíamos también que Dios nos entiende cuando estamos pasando por duelos. Mucha gente puede pasar por un duelo y en vez de ser como David, adorador del Señor, le sale la peor versión, se queja, hasta se enoja con Dios, con su marido en este caso. Dios puede curar y sanar eso también. Y Dios lo puede entender, porque Dios es un Dios de misericordia. Solo que a veces en ese trayecto podemos lastimar a los que más queremos. Entonces tenemos que tener cuidado. Decíamos, mejor estar preparados para la calamidad, porque a todos nos puede pasar. Todos vamos a perder algún ser querido en la vida. Esto es parte de la vida. Entonces mejor estar preparados de antemano, preparar nuestro corazón para esto, para que cuando llegue ese momento no seamos un agente que lastime a otro. No lastimemos a los que más amamos. Entremos ahora en la parte que mencionaba en el título, la inutilidad de la teología frente al dolor. Leemos en Job 2:11 en adelante lo siguiente.
Job tenía 3 amigos de lugares diferentes. Elifaz era de Temán, Bildad era de Suach y Sofar era de Namat. Cuando ellos se enteraron de la tragedia de su amigo, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Cuando ya estaban a cierta distancia, se fijaron en él y no pudieron reconocerlo. Imagínense cómo estaba de mal. Recordamos que estaba con el cuerpo lleno de sarna, estaba deformado. Dice, no pudieron reconocerlo, entonces rasgaron sus mantos y se pusieron a llorar. Y en señal de dolor se echaron ceniza sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. Los amigos de Job le hicieron muy bien a su amigo mientras estuvieron callados. Hicieron lo que nos enseña Pablo en Romanos 12:15. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Hasta acá, los amigos de Job, un lujo. Hicieron lo que tenían que hacer. Y decíamos que esto es algo que nosotros también deberíamos hacer. Cuando alguien está en una crisis de dolor, acaba de perder a alguien, se le acaba de morir un ser querido muy cercano, lo mejor que podemos hacer es dar un abrazo, llorar, si el Señor nos mueve a llorar como lloró Jesús, veíamos por su amigo Lázaro, y no decir más nada. Hasta acá haríamos perfecto, porque en ese momento las palabras no van a servir, porque el corazón está muy herido. Va a ser como echar vinagre en la herida. Pero esto no queda acá. El libro recién empieza. Vamos a ir a Job 3 y vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 1 dice, después de eso Job habló y maldijo el día de su nacimiento y dijo, que perezca el día en que me concibieron y la noche en que dijeron, ya nació un varón. Que se oscurezca ese día y que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Que ese día el sol deje de brillar y las tinieblas de muerte lo oscurezcan. Y el versículo 5 dice que lo envuelva un manto de oscuridad y lo deje como un día horrible y bochornoso. Y el versículo 10 dice, ¿por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre o al momento mismo de nacer? ¿Por qué me recibió entre sus rodillas? ¿Por qué me amamantó en su pecho? En el 13 dice, ahora estaría yo tranquilo y en reposo, estaría disfrutando de un sueño sosegado. Y en el 16 dice, ¿por qué no me trataron como a un abortivo y me enterraron para nunca ver la luz? En el 23 dice, ¿para qué vivir en un camino incierto donde Dios te cierra el paso? Mi pan lo ingiero entre suspiros y entre lágrimas que corren como el agua. Me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más me temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo, vivo intranquilo y en constante tribulación. Si estas no son las palabras de alguien que está en un pozo de depresión y de duelo, ¿dónde están? ¿Sí? Ahora, los quiero llevar a otro pasaje, porque es muy llamativo ver a Jeremías, otro hombre que de punta a punta vive en tribulación y llanto, y acá ni siquiera se lo menciona al diablo en Jeremías, Dios lo llama a un ministerio profético al que nadie le iba a hacer caso,
y del que iba a ser rechazado todos los días, por lo menos de lo que tenemos registrado en la Biblia. Jeremías 20, ahora lo voy a leer en la nueva versión internacional, Jeremías 20, 14 al 18. Jeremías 20, 14 al 18 dice, y fíjense, parece calcado. Maldito el día en que nací. Este es Jeremías, no es Job, pero parece que le roba las palabras a Job. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra a mediodía. Se la agarró con el pobre hombre que lo felicitó al padre. Bueno, ¿por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Tremendo. Exactamente lo mismo. El mismo sentimiento. Por lo visto, Jeremías, pobre hombre, tuvo que pasar momentos de depresión. Él quería hasta dejar a Dios. Decía, Señor, no te quiero escuchar más. Si no hubiera sido porque el Señor lo llenaba de un fuego que él no podía contener, no quería profetizar más, no quería servir más a Dios. Pero dice que Dios lo sedujo y él se dejó seducir. De alguna manera, Dios era su único sostén en medio de un mundo completamente hostil. Pero volvamos al protagonista de nuestra historia de hoy. Volviendo a ese relato con estas palabras de Job, no muy lindas que digamos. Uno de los amigos no pudo guardar silencio, hasta ahí venían bien, y vamos a ver lo que dijo. Job 4, a partir del versículo 1. Yo lo estoy leyendo en Reina Valera contemporánea ahora. Y dice, Elifaz, el temanita, respondió, tratar de hablarte te será molesto, pero ¿quién podría quedarse callado? Yo recuerdo que tus sabias enseñanzas infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras lo levantaban. Tú sostenías al que estaba por caer, pero ahora eres tú quien sufre, te desanimas y no logras superar tu turbación. ¿Desconfías acaso de tu temor a Dios? ¿Ya no crees que tu integridad puede salvarte? Piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad cosechan lo que siembran. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. Fíjense esto. A veces escuchar las palabras del que está dolido y despotrica y maldice el día en que nació y demás, para nuestra justicia y teología es tan incómodo, tan doloroso, que no podemos callar y tenemos que responder, como Elifaz. Y la teología de Elifaz, ¿qué decía? Decía, esto para muestra basta este botón. ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Al justo no le pueden pasar cosas malas. No, suele venirnos esa teología. A veces, cuando alguien está pasando una y después le viene otra y después le viene otra, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, en algo andará mal. Algún pecado tendrá que confesar. Acá confiesa a alguien que le pasó. Agarren un micrófono si quieren contar. Sí, sí, cuente. Cuando
Cuando tuve a Sara, Sí. bueno, me pasaron una cosa tras otra. Y estaba saliendo de una y ya estaba entrando en otra y así. Y recuerdo que un hermano le dijo a Mauro, ya dejen de pecar para que puedan salir de eso. Mm. Así. Bueno, esto lamentablemente es muy normal. Por algo estoy haciendo énfasis en esto, ¿no? Elifaz no pudo quedarse callado y comenzó a juzgar a su amigo, dejando entrever que lo que le había pasado estaba relacionado con haber hecho algo malo. Desde su teología él no podía. ¿Cómo puede ser que sufras un daño? Si vos estás bien delante de Dios, la vida te tiene que sonreír. Job 5:6 dice lo siguiente: ni la aflicción ni los sufrimientos brotan de la tierra sin razón alguna. Como bueno, por algo tiene que ser. Y yendo al versículo 8, del 8 al 11, sigue Elifaz y dice, yo en tu lugar recurriría a Dios y me pondría en sus manos. Dios hace cosas grandes e incomprensibles. Imposible contar las maravillas que realiza. Con su lluvia cubre la tierra, con el agua empapa los campos, a los humildes los enaltece y a los afligidos los consuela. Todo esto que le estaba diciendo a su amigo eran verdades maravillosas. ¿Sí? El poder, el amor de Dios. Ahora, no estaba andando en el blanco de lo que le estaba pasando a su amigo. No se las estaba diciendo en el contexto y en el momento correcto. Y decíamos, esto nos puede pasar con mucha facilidad cuando queremos traer consuelo a alguien. ¿Por qué? Porque nos molesta el dolor y queremos resolverlo pronto. Nos gustaría que se le vaya ya. Entonces, buscamos de todas las maneras posibles, buscar todos los pasajes bíblicos que encontremos para ver si en alguna la pegamos y el corazón se restaura. Sin embargo, en vez de traerle paz, lo estaban haciendo sentir mal. Como si lo que estuviera pasando fuera por su culpa o por su falta de fe y confianza en el Señor, porque le estaba diciendo, bueno, busca a Dios. ¿Cómo puede ser que siga llorando? Se le habían muerto los 10 hijos. ¿No? ¿Cómo puede ser que siga llorando? Ahora, Job tampoco se quedó callado. Vamos a ir al capítulo 6. Lo voy a leer en la NBI también porque es más claro. Job 6 del 1 al 4 dice, a esto Job respondió, ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Y del 8 al 10 dice, si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Aún así, me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Job vuelve a declarar lo mismo que alguien que está en depresión. Se quiere morir. Pero al ser creyente sabe que la única muerte a la que puede aspirar es aquella decidida por Dios. Entonces le está diciendo, Señor, vos mátame. ¿Sí? No somos dueños de nuestra vida para darle fin por nuestra propia mano. Esto él lo tenía claro. Si no, él hubiera hecho justicia por mano propia. Sin embargo, Job le está pidiendo a Dios que lo mate. ¿No? Quítame la vida. Para colmo, en medio de su dolor, Job se tiene que defender de los amigos. Seguimos. Job 6, del 11 al 13 dice, ¿qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce?
¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Y acá Job expresa lo que decíamos de alguien en depresión. Se quedó sin recursos. Ya no le quedan fuerzas ni voluntad para pelear la batalla, ni esperanzas para ver un futuro mejor. Así estaba él. Y a partir del versículo 14, del 14 al 17 dice lo siguiente. Al amigo que sufre no se le niega la lealtad. Aunque se haya apartado del temor al Todopoderoso. Miren lo que está diciendo Job. Si un amigo tuyo se aparta del Señor, no lo dejes. Si en medio del dolor reniega contra Dios, no es el momento de dejarlo. Todo lo contrario, hay que quedarse. Dice, aunque se haya apartado del temor al Todopoderoso, pero mis hermanos me traicionan como un torrente, como corrientes de arroyos que desaparecen. Se enturbian cuando el hielo se derrite, se ensanchan al derretirse la nieve, pero dejan de fluir durante las sequías, en pleno calor desaparecen de sus lechos. Y a partir del versículo 21 hasta el 30 dice, lo mismo pasa con ustedes. Ven algo espantoso y se asustan. ¿No nos pasa que cuando vemos cosas terribles nos pasa lo mismo? No sabemos cómo actuar. Cuando a alguien cercano le pasa una tragedia, nos asustamos. Mucha gente no quiere ir a los velorios. No quiero mirar a nadie. Porque es un momento duro, terrible. Uno no quiere estar ahí. Cuando alguien tiene un accidente terrible y está en el hospital, no nos dan ganas de ir a ver cómo quedó. Mucho menos de darle un abrazo al que está lleno de sarna. Entonces, esto le está reclamando Job a sus amigos. Y Job sigue su queja contra sus amigos y contra Dios, pidiendo que termine su suplicio, que por lo visto era terrible. Miren esto. Job 7, del 2 al 5 dice, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el jornalero que ansioso espera su paga, meses enteros he vivido en vano. O sea, no fue poco. Llevaban meses así. Me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me rasga y me supura. Terrible. Pero esto no queda acá. Acá viene la reprensión del segundo amigo. Su teología tampoco le permitió entender las palabras de Job. Job 8, del 1 al 6, dice, a esto respondió Bildad de Súa. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero tú, si buscas a Dios, si diriges tu súplica al Todopoderoso, si eres puro e intachable, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Fíjense, el segundo amigo no solamente lo juzga a él, ahora para colmo le está diciendo que sus hijos murieron a causa de su pecado. O sea, ya el juicio aumentado. Ahora el juicio es contra Job y contra los hijos que habían muerto. Y en el versículo 20 y 21 dice, Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Este segundo amigo, en lugar de consolar a Job, incluye a los hijos en el juicio,
los acusa de haber muerto por sus pecados y le dice, pero si vos sos íntegro, ¿vas a estar riéndote de nuevo? Frente a este planteo, Job responde. Job 9, versículos 1 al 4, dice, entonces Job le respondió, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con él, porque no podría responderle una cosa entre mil. Su corazón es sabio y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. Y a partir del versículo 13 hasta el 18 dice, Dios no se retracta si se enoja, ante él se humillan incluso los más soberbios. ¿Cómo podría yo responderle? No podría hallar las palabras para contradecirle. Aun si yo fuera inocente, no me puedo defender. Más bien, le rogaría que me tuviera compasión. Si yo quisiera hablarle y él me respondiera, me es difícil creer que me hiciera caso. Ya me ha enviado una lluvia de quebrantos y sin razón me ha causado muchas heridas. Son tantas mis amarguras que ni tiempo tengo de recobrar el aliento. Fíjense, Job tenía una clara comprensión de la majestad, de la justicia, de la santidad de Dios. Sin embargo, parece que le costaba ver la gracia y la misericordia del Señor. Frente a su situación, él no dejaba de reconocer que Dios era grande, poderoso, santo. Sin embargo, no podía ver que Dios lo mirara con misericordia. Dice, bueno, como mucho le pediría que tenga compasión de mí, pero de última. Tampoco, y esto es muy interesante de ver, tampoco identificaba al verdadero enemigo de su vida. Porque si bien el libro menciona al diablo, vemos que ni Job ni sus amigos lo nombran. Acá tenemos un autor omnisciente. Vieron que en literatura tenemos al que habla en primera persona, en tercera persona. Acá vemos un autor omnisciente. El autor del libro supo de la conversación del diablo con Dios. Pero por lo visto ni Job ni sus amigos lo tenían claro. Todos se lo achacaban a Dios solamente y a Satanás no lo nombran. Esto no puede pasar a nosotros. A mucha gente le pasa esto. ¿Por qué? Porque es verdad, a veces siempre Dios es el que finalmente permite o no que las cosas pasen, pero muchas de las aflicciones que sufrimos tienen la raíz en Satanás, Satanás haciendo su obra. A veces ni siquiera es por un pecado nuestro, es simplemente Satanás oprimiéndonos. Pero como no identificamos al enemigo y no resistimos al diablo, nos come la cabeza, nos habla en la mente. Bueno, como no identificamos que el diablo nos está hablando en la mente, a veces hasta nos pensamos que esos malos pensamientos son nuestros. Y por ahí el diablo los está poniendo. Por eso la Biblia dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Jesús hizo eso cuando fue tentado en el desierto. Jesús no habló con el Padre, dijo, ay Padre, estos pensamientos que tengo, ¿qué serán? No, identificó claramente de dónde venía el ataque y resistió al diablo. Bueno, en este libro vemos que ninguno identifica al diablo. El autor del libro sí. Seguimos, Job 11, del 1 al 6, porque el tercer amigo no se quería quedar atrás. Y encontramos la primera reprensión de Sofar a Job. Habló entonces Sofar, el namatita. El que habla mucho, ¿no debe escuchar? ¿Se declara inocente el parlanchín? ¿Vas a engañarnos con tus embustes? Bueno, ya acá directamente, no sé si seguía siendo amigo. No sé. ¿No? Bueno, ¿te burlas de nosotros sin que nadie te responda? Tú afirmas, lo que digo es la verdad, no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara? Que te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda. Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. O sea, quería que Dios lo castigue más todavía. Un amigo de aquellos, ¿no?
Después Sofar le habla de la grandeza de Dios. Finalmente concluye esta primera reprensión con un texto maravilloso acerca del arrepentimiento de los pecados. Y literalmente es maravilloso, lo voy a leer. Job 11, del 13 al 19, dice: si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño y muchos te buscarán para pedir tu favor. Otra vez encontramos acá una enseñanza teológica magnífica, pero que no aplica a la situación que estaba viviendo Job. De hecho, este pasaje lo usamos hoy, miles de años después, para hablar del arrepentimiento y de lo que Dios hace para el que se arrepiente de su pecado. Ahora, cuando no aplica, no aplica, por más que sea un pasaje hermoso. De nuevo, es una teología fantástica esta. Pero es un martillo para sacar un tornillo. Es una herramienta que acá no aplica. Job 12, del 1 al 5. De nuevo Job no se queda callado. Job tomó la palabra y dijo: no hay duda, ustedes son la voz del pueblo. Cuando ustedes mueran, morirá la sabiduría. Ya acá directamente, ¿no? Ya estaba un poquitito molesto, empezó con el sarcasmo. Dice: cuando ustedes mueran, morirá la sabiduría. Pero yo también tengo un poco de sesos y no me siento inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todo lo que han dicho? Yo invocaba a Dios y Él me respondía. Pero ahora hasta mis amigos se burlan de mí. Por ser honesto, soy objeto de burlas. El que está por caer, que se caiga. Eso piensan quienes se sienten seguros. Fíjense esto, ¿no? También, anotémonos esto. Muchos, cuando alguien está por caer, en vez de ayudarlo, le terminan poniendo el pie. Porque nuestra teología puede ser dañina, puede lastimar cuando no es aplicada en el momento correcto. Y era lo que estaba diciendo Job. Yo ya estoy casi muerto y usted me viene a rematar. Bueno, el libro de Job continúa con esta dinámica. Encontramos 8 discursos de los 3 amigos para condenarlo, todos. Y encontramos 8 respuestas de Job defendiéndose. No las vamos a leer todas, no nos da el día. Pero finalmente, de manera inesperada, aparece un último orador que no era de sus amigos. Un tal Eliú, hijo de Baraquel, más joven que Job y sus amigos, por lo visto era un jovencito, que termina dando otros 4 discursos, acusatorios todos, a los que Job ya no responde. No sabemos si el autor del libro se cansó de escribir respuestas de Job o Job dijo: a este chiquilín no le voy a responder. Pero quiero que entremos al clímax del libro, al momento cúlmine del libro de Job, que viene bien al final. Tenemos 37 capítulos de drama, acusaciones, respuestas. Cuando llegamos al capítulo 38, de todos modos, les recomiendo que completen la lectura, que lo lean todo, porque de nuevo, necesitamos discernimiento para sacar la paja del trigo, porque hay mucho dentro del libro de Job muy valioso, verdades maravillosas de Dios. Y entre medio, creencias teológicas que no ayudan. Y a todo eso, interpretar cuándo aplican y cuándo no aplican.
claramente todo lo que decían los amigos de Job no aplicaba. Lamentablemente. Tengo a alguien con un micrófono en la mano. Hola. No, bueno, o sea, escuchando, ¿no? Y hace unos días quería compartir esto porque justo tú mencionabas todo esto acerca de Job y es la importancia de mantener nuestros ojos espirituales abiertos, porque Job veía todo esto que le pasaba y como tú dices, todo se lo atribuyen a Dios, pero ¿dónde está viendo que es un ataque de parte del diablo, ¿no? A veces, esta semana, pues el Señor tuvo la misericordia de a mí revelarme cosas que estaban infundadas en mi infancia y yo decía, bueno, no tuve que pasar esto, me creó una herida, me crearon cosas que no debí pasar, pero más allá ahorita, bueno, cuando estaba más joven, digamos que lo veía como algo sin importancia, pero en el mundo espiritual me hizo una atadura, me abrió puertas que no debieron haber sido abiertas y que me incapacitó de muchas maneras, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, es ahí también la importancia de que venga Cristo a nuestra vida, o sea, en este caso, comparando con la gente que de repente vive de acuerdo a la ley, pero se le olvida que Cristo está y que dice que nuestra guerra nuestra no es contra carne ni sangre, es contra, Amén. contra principados, contra potestades y contra huestes Huestes de maldad, huestes de regiones maldad. celestes. Entonces, es ahí la importancia, ¿no? Yo Sí. decía, bueno, nos hace falta ejercitar o quitar el velo que tenemos puesto a la hora de ver el mundo espiritual, porque Amén. vemos a las personas como que, bueno, es malo, pero ¿con qué carga la persona? ¿De Ujú. dónde viene? Yo siempre digo que todo el mundo tiene una historia que contar, entonces Sí. radica ahí la importancia. Muchas gracias, Dalia. Totalmente, totalmente. Jesús veía eso en las personas. Jesús veía la carga que traían. Por algo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dice, los que están cargados, trabajados, vengan a mí. Yo les voy a dar descanso y les voy a sacar la carga que traen. Les voy a sacar el yugo. Si tenés un yugo que no es el de Jesús, definitivamente es el del diablo, no hay otro. ¿Sí? Pero necesitamos llevar el yugo de Jesús, que es liviano, su carga, que es fácil de llevar. Y como les decía, llegamos en el capítulo 38 al clímax, al desenlace del libro. Si los amigos no se quedaron callados, si Job no se quedó callado, Dios tampoco. Y Dios tenía que hablar. Entonces, a partir del versículo 1, ahí en Job 38, dice lo siguiente, dice, el Señor le respondió a Job desde un torbellino. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como un hombre y prepárate. Cíñete los lomos, dice la Reina Valera, ¿no? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también si lo sabes. ¿Quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están asentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? El Señor le sigue haciendo estas preguntas retóricas a Job sobre los cielos, la tierra, el fondo del mar, el clima, de cómo Dios tiene poder sobre todo comparado al poder limitado de Job. Y en el capítulo 40, a partir del versículo 1, el Señor le vuelve a decir, el Señor también le dijo a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor, indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Dios le sigue hablando a Job de su poder incomparable hasta que llegamos al pasaje que podría ser el clímax final del libro. Este pasaje que vamos a leer quiero que lo leamos en la versión Reina Valera 1960. Me parece que capta
la esencia de lo poético y es más claro en algunos conceptos. Entonces, Job 42, del 1 al 6, dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Era él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La manifestación de Dios a Job no le trajo las respuestas que él esperaba. No le contestó nada de todo lo que Job le preguntó, le reprochó. Sin embargo, cambió la perspectiva de Job respecto a su sufrimiento. La acción soberana de Dios al revelarse a nosotros nos hace entender quiénes somos y quién es Él y quiénes somos delante de Él. Las preguntas iniciales que todos tenemos, porque todos cuando pasamos por situaciones de dolor, de duelo, de tristeza, le reclamamos a Dios. Las primeras dos palabras de todo sufriente es ¿por qué? ¿Por qué? Pero esas palabras desaparecen al estar frente al Dios Todopoderoso, al reconocer nuestra pequeñez frente a la majestad de Dios. Y Job pudo darse cuenta que hasta ese momento solo había escuchado de Dios. De oídas te había oído. Como quien va a la iglesia y le predican los domingos. Y sí, uno tiene un montón de prédicas y escuchó un montón de cosas de Dios. Y pudo leer la Biblia y sí, tiene una idea, tiene claro que Dios es todopoderoso, que Dios creó los cielos y la tierra. Pero Job no lo conocía realmente. Nunca lo había visto. El encuentro real con el Señor nos cambia y nos sana. A veces necesitaremos un acto sobrenatural de Dios, como le pasó a Job, para ser restaurados de nuestra depresión y de nuestra opresión. Yo les quiero contar brevemente un testimonio de lo que me pasó a mí. Yo sufrí depresión, pero la sufrí por un tiempo corto y no tuve las calamidades que tuvo Job, definitivamente. Pero me pasó cuando me casé. Bueno, uno se casa y dice, viene el momento de felicidad, de compartir, pero nos casamos y teníamos un departamentito muy chiquito. Yo vivía solo, dejé de vivir solo. Mientras vivía solo yo tenía todo mi tiempo para mí, vivía de retiro, alababa al Señor, oraba, éramos el Señor y yo. Me casé y se acabó. Y no encontraba un lugar para orar y no me sentí que, pero fue algo primero inconsciente hasta que llegó un momento que me empecé a dar cuenta, como que no pude conectar más con el Señor y ya nada me alegraba. Debía estar re contento y feliz por lo que estábamos viviendo y sin embargo yo entré en una depresión y le perdí el sabor a la vida. Y me molestaba, pero no sabía cómo hacer para salir. Y oré y no le encontraba la vuelta hasta que un día me estaba bañando. Siempre decimos que la ducha es uno de los lugares de retiro más excelentes que encontramos. Ahí estaba duchándome. Me acuerdo que me senté bajo el agua y hablé con el Señor y le dije, Señor,
volvé a traerme a los momentos en que yo disfrutaba con vos. Al principio, cuando yo conocí al Señor, yo disfruté cosas maravillosas. El Señor me daba visiones. Y en una de esas visiones, que eran como... Las visiones a veces son parecidas a la imaginación. Si vos cerrás los ojos y te digo, imagínate un elefante, vos te lo imaginás. Digo, imagínate que camina por el campo, te lo imaginás. Muchas veces el Señor nos trae visiones de esa manera. Es como imaginación, pero sabemos que es de Dios. Y en esas visiones que el Señor me traía, yo veía el cielo. Y yo veía la multitud que alababa a Dios delante del trono. Y eso me traía un gozo. Y yo le dije, Señor, déjame ver el cielo de vuelta. Déjame ver el cielo de vuelta. No quiero seguir así. Y lo vi de vuelta. Debajo de esa ducha vi las multitudes adorando al Señor. Y como David me volvió el gozo de mi salvación. Y el Señor me sanó de la depresión. Fue algo soberano de Dios. No tenía pecados de que arrepentirme. Gracias a Dios no tuve los amigos de Job. Pero lo tenía el Señor, que tiene poder para sacarnos del lodo cenagoso. Y me devolvió el gozo. Me acuerdo que salí de la ducha y le dije, mi amor, vamos a tomar un helado. Ese fue el sello de mi libertad. No teníamos mucha plata para más que un helado en ese momento. No la podía llevar a una cena. Pero nos tomamos un helado. Pero el Señor es maravilloso y Él tiene el poder para sacarnos de ese pozo. Como lo hizo con Job. No dejemos de buscar al Señor, no busquemos en otro lugar. ¿Sí? Déjenme orar. Rey mío, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es una perla tan preciosa, Señor. Tantas maravillas podemos encontrar en tu palabra, Señor. Tu palabra no nos esconde nada, Señor. No nos escondió los pecados de tus siervos, no nos escondió sus errores y por sobre todo tampoco te escondiste, sino que te revelaste en tu palabra, Señor, y te diste a conocer como a Job. Yo te pido, Señor, que a los que hoy estamos aquí y a los que escucharán esta palabra, te nos revele, Señor, como lo hiciste con Job, para que ya no te conozcamos de oídas solamente, sino que llegue el día en que nuestros ojos te vean, Señor, aunque sean nuestros ojos espirituales, aunque los físicos todavía no te puedan ver. Permitinos verte, Señor. Permitinos tener la experiencia de conocerte personalmente, para que quede atrás todo dolor, que quede atrás toda angustia, Señor, para que al igual que Job, vos nos puedas sacar de nuestro pozo, Señor, y nos lleves a lugares de delicados pastos, como le prometiste a David. Señor, yo bendigo a mis hermanos hoy aquí, Señor. Bendigo a todo aquel que hoy está pasando, Señor, por el valle de sombra de muerte, Señor, por tristeza, por duelo, por depresión. Y te pido, Señor, que al igual que hacías con David, extiendas tu mano poderosa y los saques de ese lugar. Llévanos a tu presencia, Señor, en donde hay plenitud de gozo, en donde hay delicias a tu diestra para siempre. Te bendecimos, Señor, te alabamos y nos gozamos en el Dios que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.